vamos a continuar con esta parte que es acerca de la Biblia y la inerrancia. Vamos a ver dos partes de este capítulo o de esta sección, ya que son 4 artículos. Entonces era bastante extenso desarrollarlos en una sola clase. Y para que no se me enojen los hermanos que se quieren ir luego. No, es broma. Pues después me tira la oreja si me pasa un poquito. Así que voy a tratar de, para no caer en ese pecado, lo dividí en 2 y así nos vamos un minuto antes. Dice, la Biblia y la inerrancia. Primera parte, preguntas cruciales. ¿Puedo confiar en la Biblia? Amén. Sí, hemos estado viendo obviamente estos argumentos que están sacados de la Declaración de Chicago y hemos visto estos artículos que tienen 2 partes, una afirmación y una negación. Lo que usted ve en la imagen es un papiro original y esas son letras hebreas, por si usted no las conocía, que son muy distintas a las griegas. Ya. Después vamos a ver si es que el Señor nos da la posibilidad de ver alguna comparación. Los artículos del 9 al 12, hoy vamos a ver 9 y 10, ¿ya? Abordan el asunto de máxima preocupación actual, que es la inerrancia. La inerrancia quiere decir que la Biblia no se equivoca. La Biblia está en lo cierto siempre. No se equivoca la Biblia. Es perfecta. Ya hemos visto que la Biblia fue escrita por hombres y no por eso la Biblia necesariamente contiene errores. Sin embargo, dado que la inerrancia se aplica adecuadamente solo a los manuscritos originales, los autógrafos, y dado que no contamos con dichos autógrafos, ¿no es un sinsentido el argumento a favor de la inerrancia? ¿Será que esta Biblia que yo tengo aquí es infalible, o sea, no tiene errores? Siendo que Dios dotó de infalibilidad o inerrancia los escritos originales, cosa que nadie tiene. Porque los más antiguos, estos papiros que ya se están deshaciendo por el tiempo, son copias. No, nadie tiene los originales. ¿Será lo mismo la inerrancia de esa escritura con la que tenemos ahora? Y eso lo vamos a responder hoy. Ya vamos a ver el artículo 9. La inerrancia. Vamos a ver la afirmación. Afirmamos que la inspiración, si bien no confiere omnisciencia, garantizó una enunciación veraz y confiable sobre todos los asuntos de los cuales los autores bíblicos fueron impulsados a hablar y escribir. Dios, ¿qué hizo? Inspiró a los autores, a estos escritores. Pero esta inspiración no les confiere omnisciencia a estos hombres, o sea, ellos no lo supieron todo. No es que al inspirarlo, a ellos se le abrió la mente y supieron todo el futuro, el pasado, todo lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar. ¿Sucedió eso? No, solamente les dio una inspiración para ese momento y lo que tenían que escribir, nada más. Podríamos decir lo justo y necesario. Porque yo creo que de lo contrario se hubiesen vuelto locos o quizás ¿qué hubiese sucedido con tanto conocimiento? Hay personas que literalmente se trastornan por estudiar mucho la Biblia. Aquí la inspiración no confiere omnisciencia, sino que la inspiración, que lo que hace, garantiza que la enunciación sea veraz y confiable sobre todos los asuntos de los cuales los autores bíblicos fueron impulsados a hablar y a escribir. Los asuntos que Dios les encomendó escribir eran veraces, eran como debían de ser. Y la negación dice, negamos que la finitud o el estado caído de estos escritores necesariamente o por cualquier otro motivo introdujeran alguna distorsión o falsedad en la palabra de Dios. Por muy seres humanos, al ser inspirados, ellos no introdujeron ningún error ni distorsión en la palabra, porque fueron inspirados por Dios.
Y además, Dios eligió a personas que iban a hacerle caso, ¿o no? Dios eligió cuidadosamente a estas personas. Por lo tanto, ellos obedecieron al Señor al pie de la letra, podríamos decir. Vamos a avanzar ahí. La inspiración garantiza que los escritos de la Biblia son veraces y confiables. Una cosa es que Dios confiera infalibilidad a los escritos y otra distinta que confiera omnisciencia a los escritores. ¿Los escritores se equivocaban? Sí. Veamos el solo ejemplo de Moisés. ¿Se equivocó Moisés? Y hasta escribió sus equivocaciones. Y si le preguntáramos, él quizás no hubiese querido que pusiéramos que él mató a un egipcio. O que Dios casi lo mata porque no circuncidó a su hijo. O porque era un cobarde y no quería ir a liberar a su pueblo, que mandara a otro. No, yo estoy bien acá. Pero él lo escribió. Y el hecho de que él fuera inspirado por el Señor no lo hacía omnisciente. O sea, él no sabía todo. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese sabido todo de una? Inspirado por Dios. Hubiese sido distinta la cosa. Pero a la vez tendría un atributo de Dios que obviamente no podría soportar. Omnisciencia versus infalibilidad. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero puede hacer una declaración falsa si tiene la intención de engañar. Un ejemplo, los políticos. ¿Tienen mucho conocimiento? Sí. ¿Tienen la intención de engañar? ¿Y pueden decir cosas falsas? Entonces el hecho de que sepan mucho no los libra de decir mentiras. Y a la inversa, una persona con conocimiento limitado puede hacer declaraciones verdaderas si se garantiza que son confiables. Un niño puede estar exponiendo con su cartulina ahí y está hablando, por ejemplo, de la fotosíntesis y la información limitada que tiene. ¿Es verdadera? Es porque lo que está diciendo es confiable. Incluso un niño nos puede decir las reglas gramaticales y todo, porque las tiene más claras que nosotros se nos olvidaron, que hay que ponerle coma y ciertas cosas, pero son confiables. Pero usted puede decir, sí, pero no sabe nada en comparación a todo lo que yo sé. Entonces, esa es la diferencia. No era necesario que los escritores tuvieran tanto conocimiento. Era necesario que manejaran la información correcta, en el momento preciso. Y esa fue la información que Dios le entregó. Obviamente, Dios le entregó pequeñas porciones a algunos hombres y a otros hombres mucha más. Por ejemplo, a Daniel Dios le entregó conocimiento, pero podríamos decir casi ilimitado. No solamente Dios le inspiró para escribir sobre el presente, sino también sobre el futuro. Y no solamente de Babilonia e Israel, sino de todo el mundo, prácticamente toda la raza humana. Lo mismo que con Juan. Mientras que algunos solamente algunas partes. Entonces, si bien los escritos bíblicos son inspirados, esto no implica que los escritores supieran todo lo que se podía conocer o que en sí mismos fueran infalibles. O sea, ellos se podían equivocar. Eran seres humanos. El conocimiento que ellos transmitieron no es total, pero es tan veraz y confiable como puede ser. Eso ocurrió, eso fue. Los evangelistas, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no tenían toda la información que ellos quisieran o pudieran tener, pero la información que nos dan es veraz y es corroborable. No solamente por evidencias internas, o sea, de la Biblia, sino externas. Por ejemplo, en la Biblia se menciona el patio de Pilato donde llevaron a Jesús y existe ese lugar. Mientras que en la mitología encontramos ciudades falsas donde obviamente no existen y nunca las han encontrado. Y en este caso son cosas muy reales. De hecho, cuando Jesús está en el aposento alto, está en la última cena, dice que se dirige hacia el Getsemaní.
Y justamente donde está el aposento alto está cerca de ese huerto. Hubiese sido ilógico que estuviera a kilómetros y kilómetros. Y justamente está cerca de Jerusalén, donde es enjuiciado, y está también camino hacia el Gólgota, está todo en el mismo sector, y está todo como corresponde, y así las evidencias arqueológicas lo han demostrado. Siempre erramos, siempre nos equivocamos. Esto ya lo habíamos visto y se corrobora que no siempre los seres humanos se equivocan. Por algo, hermano, usted está sentado, por ejemplo, en una silla, porque si se hubiesen equivocado siempre, nos caeríamos a cada rato, porque alguien la soldó mal, porque alguien se equivocó, la pintó mal. O sea, las cosas se pueden hacer bien, ¿sí? En la negación de este artículo respecto a introducir distorsión o falsedad en la palabra de Dios, muchos hombres declaran que acá se aplica la frase, errar es humano. ¿Ha escuchado esa frase? Errar es humano. O sea, yo soy ser humano y me equivoco. Se reitera la objeción de que si la Biblia fue escrita por seres humanos, necesariamente tiene que tener errores. Como también si hubiese sido escrita por ángeles, no la podríamos entender. Pero si hubiese sido como es escrita por ser humano, la podemos entender. Si así fuera, no solo tendríamos que atribuirle error a Adán antes de la caída, porque por el solo hecho del ser humano nos equivocamos. No, porque Adán y Eva vivieron antes de la caída mucho tiempo, no lo sabemos, pero cuando ellos se equivocaron, cuando ellos pecaron, fue en el momento en que Dios los castigó y los sacó. Entonces podríamos decir que hubo un tiempo en que Adán y Eva vivieron sin equivocarse, sin errar. También a los cristianos glorificados. ¿Qué quiere decir? Los hijos de Dios, que Él los tiene en su gloria, pero que también aparecen en la Biblia. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías, que aparecieron ahí con el Señor Jesucristo en la transfiguración. Podríamos decir que son seres humanos glorificados y que ellos, al ser humanos, no van a equivocarse. También tendríamos que aplicarlo a Jesús mientras estuvo en la tierra. ¿Cuántos años vivió Jesús en la tierra? Podríamos decir 33 años. Jesús, al ser humano, ¿se equivocó, cometió errores, pecó? Podríamos decir que no, porque dice que la palabra que fue sin pecado. Él no se equivocó, Él no erró. Aparte, Él sí tenía el conocimiento que todos deberían o quisieran tener. Él sí era omnisciente. El error no es intrínseco del ser humano. Obviamente que puede ser parte del ser humano, pero no es que siempre nos vamos a equivocar. En cualquier momento me puedo equivocar, como también puede ser que por la gracia de Dios no nos equivoquemos nunca. Les voy a dar un ejemplo. Ahora se está jugando Roland Garros, que son tenistas que participan en este torneo muy, muy conocido, muy famoso. Y siempre se habla, si a usted le gusta ese deporte, de los errores no forzados. ¿Qué quiere decir? Que el otro gana porque yo cometo errores. Y entre más errores cometa, él gana y yo voy a perder. Pero el que llega a la final, que gana un torneo, es porque o no cometió ningún error o muy poco, o casi nada. Solamente con eso le da la posibilidad de llegar al final, no cometer errores. Ni siquiera ser mejor que los demás, evitar mis propios errores. Y de eso hablan. Entonces puede ser que un tenista llegue sin cometer ningún error a la final y gane. Porque el otro se va a equivocar en algún momento y va a ganar. Entonces, ¿puede un ser humano mantenerse sin error por un tiempo que no sabemos si puede ser corto o largo? Sí, es posible. Podemos actuar y vivir como humanos sin error. Así que, si es posible para personas comunes, ¿cuánto más lo será en personas que fueron inspiradas y guiadas por Dios? Obviamente que en el camino del Señor nuestros errores gigantes se van achicando. Porque aquellas personas que tenían su familia destruida,
¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a restaurar a esa familia y esa persona ya no va a tratar, por ejemplo, el hombre ya no va a tratar mal a su esposa, sino que le va a empezar a tratar mejor. Ya no le va a criticar a los hijos, sino que va a comenzar a educarlos y va a cambiar. Ahora el error quizás será que cuando la esposa lo mandó al supermercado y no trajo lo que traía, lo que debería traer en la lista, ya son errores menores, pero poco a poco se va achicando ese espectro de errores de acuerdo a la palabra de Dios, y entre más caminemos en este camino del Señor, menos errores deberíamos cometer. Porque somos guiados por el Señor. Y estos hombres, estos escritores fueron guiados por Dios. En ese sentido, Dios quitó los errores de su palabra, que es lo que interesa. Entonces la palabra fue escrita por hombres, sí, se pueden equivocar, sí, pero Dios se encargó de que no cometieran errores al hacerlo. Vamos a ver el otro el otro artículo, el artículo 10, los autógrafos. Bueno, de forma popular, el autógrafo se conoce como aquel que hace un famoso, una persona cuando le pone el papelito ahí, un autógrafo. Pero autógrafo es como el autor lo escribió literalmente ahí en la hoja. Ese es el autógrafo. Afirmamos que la inspiración, estrictamente hablando, solo se aplica a los textos autográficos de la Escritura. Autobiográfico es. Los cuales, por la providencia de Dios, pueden verificarse con enorme precisión a partir de los manuscritos disponibles. Los manuscritos que se tienen hasta el momento son exactos, son confiables. Hay otra afirmación. Afirmamos además que las copias y traducciones de la Escritura son la palabra de Dios en la medida que representen fielmente al original. Porque se han encontrado copias que están distorsionadas de escritos medio raros por ahí y que no coinciden con el original, entonces se descartan. Son evangelios o papiros falsos, falsificados. Negamos que algún elemento esencial de la fe cristiana sea afectado por la ausencia de los autógrafos. Hay ciertas partes donde no se tienen el original, pero no afecta en nada a la fe cristiana. Negamos además que a causa de esta ausencia la afirmación de la ignorancia bíblica resulte inválida o irrelevante. Es decir, ¿qué es lo que le interesa a uno como cristiano? Es que Dios está en los cielos, por ejemplo, que Él envió a Jesús, que Jesús nació de forma virginal, que quiere decir que su madre no tuvo relaciones antes del matrimonio o antes de tenerlo, fue algo especial, que Jesús murió por nuestros pecados. Cada una de esas cosas no se afectan en nada al nosotros ignorar unas pequeñas partes o porque no tenemos certeza de esas partes. De hecho, le quiero decir, hermano, que ni siquiera son frases, son palabras. Solamente son, por aquí, por acá, una palabra que, si usted tiene a su disposición la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, sale un asterisco y en este asterisco dice, el significado en hebreo es incierto, pero de esa palabra. Como por ejemplo, el nombre Aarón. El nombre Aarón no se sabe qué significa. Por eso se le pone que es incierto. No es que signifique incierto porque anda para allá y para acá. Como también dice la Biblia que David construyó su casa. David tenía una tremenda mansión. ¿Se acuerda? Un palacio. Y dice la Biblia que él también tenía otro lugar, que las traducciones actuales lo ponen como una terraza, pero no es una terraza. ¿Sabe cómo lo traduce? Como el Milo. ¿Qué será el Milo? Nadie sabe. Pero lo más probable es que sea un lugar especial donde David se iba a recostar, se iba a relajar, y por eso lo traducen como terrazas, porque es lo que actualmente uno usa para relajarse. Y dice la Biblia, y aparece
la Biblia y dice que dejó y ingresó en el Milo o lo dejó en el Milo, o algunas traducciones no le ponen eso, le ponen otra cosa. Pero se da cuenta que es una palabra, es un lugar, no es una frase, que realmente no se sabe. Pero eso, hermano, ¿afecta a la fe cristiana? Que él tenía una terraza o tenía una piscina o quizás tenía un zoológico. Bueno, Salomón tenía un zoológico porque le regalaron mandriles y le regalaron pavos reales. Cuando venían las visitas a verlo, le traían su... ¿Y a dónde cree que las dejaba? En el patio, ahí al lado de los leones. Entonces, esto no invalida la verdad bíblica. Este artículo aborda el asunto entre el texto de la Escritura que tenemos actualmente comparado con los escritos originales. ¿Tiene su Biblia en mano? ¿Será esta Biblia, la que usted tiene en su mano ahí, la misma que los escritos originales? Podríamos decir directamente que no, porque está en español. Y los escritos originales están en hebreo, en griego y en arameo. Entonces no es la misma. ¡Chan! Y le quiero decir a nuestros hermanos que la Reina Valera no es la Biblia oficial, porque está en español. Y al solamente estar en un idioma que no es el hebreo o el griego, ya no es el original. Podríamos decir, pero yo sé latín, tampoco. Primero, la inspiración se aplica estrictamente a los autógrafos originales de la Escritura. Los hombres fueron inspirados por Dios, fueron aquellos que lo escribieron directamente del original. Esto implica que el infalible control de Dios en la producción de las Escrituras originales no se ha perpetuado a través de las épocas en el proceso de copiado y traducción. No es que se terminó la Biblia, por ejemplo, en el siglo I o los primeros siglos, se terminó la Biblia y Dios continuó ahí inspirando a los hombres para que siguieran copiando y traduciendo la palabra de Dios sin que se equivocaran. ¿Sabe por qué? Porque sí hubieron muchos errores. Pero el Señor nos da una gran lección de todo esto, de que no es necesario que Él esté ahí, porque ya al dejar el original, con eso es más que suficiente. Y ahí lo vamos a ver, porque han salido muchas Biblias que no son guiadas por la palabra del Señor y que hay muchos cambios. La crítica textual. ¿Ha escuchado usted la crítica textual? Es una forma de poder sacar el texto del original. La crítica textual es la ciencia que busca reconstruir un texto original mediante un cuidadoso análisis y evaluación de los manuscritos que ahora poseemos. O sea, no es llegar y agarrar algo y decir, ya, yo creo que significa esto. No. Es bien metódico, es bien preciso, donde las personas son eruditos, son científicos, son personas que han estudiado arqueología, antropología, son expertos para determinar lo que realmente dice. Y no solamente en la Biblia, sino también de escrituras antiguas. Porque estas personas, por ejemplo, los egiptólogos, cuando van y ven ahí unos jeroglíficos y ven ahí un pájaro, uno dice, mira, este pájaro va volando y uno lo agarra. No, ellos saben lo que significa porque han estudiado qué significa, por ejemplo, ese símbolo para los egipcios, no para nosotros. ¿Y por qué aparece de esa forma y no de la otra forma? Y así. Ellos lo han estudiado metódicamente. Lo mismo con las escrituras. Y en más del 99% de los manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el texto original puede reconstruirse hasta lograr una certeza práctica. O sea, nosotros disponemos básicamente, en general, o podríamos decir bien básicamente, de dos versiones o dos visiones de los escritos originales. Obviamente que hay más, pero la primera es la protestante, una visión protestante de la Biblia, de los originales, porque los traductores fueron hombres protestantes
contrarios a la Iglesia Católica. Y tenemos la versión católica, la oficial supuestamente. Pero ambas no distan la una de la otra, es simplemente algún tipo de mirada. Así la Biblia que tenemos con sus traducciones y todo, para efectos prácticos, es la verdadera palabra de Dios. En la medida que los manuscritos nos transmiten la verdad vital compleja de los originales. Mientras su Biblia, hermano, esté basada en los originales, no hay problema. Es decir, mientras nuestra traducción se rija por los manuscritos originales, se puede afirmar que es la palabra de Dios. La sociedad bíblica, las editoriales que se encargan de producir la Biblia, ellos se encargan de que sea una traducción fidedigna del original. Y no es que estén confabulados, sino que también Dios pone hombres y mujeres para que lo hagan. Y eso se sabe. Y a veces llega gente como que ellos fueran los héroes. No, la Biblia verdadera es esta, yo voy a estudiar hebreo, griego y arameo, y yo les voy a decir la verdad. Yo voy a ir a leer a Jerusalén, la Biblia que está ahí, y yo les voy a decir si es verdad o no. Bueno, van a hacer la tremenda pega y van a llegar a lo mismo. O algo muy similar a esto. Entonces, como sale en la imagen, si no tuviéramos los escritos originales, andaríamos para allá y para acá. Pero la crítica textual, ¿qué dice? Hay que ir a ver los originales. ¿Y eso qué es lo que traza? Una línea, donde no nos podemos ir ni para allá, ni para acá. La negación indica que a pesar de que hay diminutos segmentos de los manuscritos existentes donde la crítica textual no ha podido corroborar la lectura original con absoluta certeza, ninguna parte esencial de la fe cristiana se ve afectada. Yo solo le di algunos ejemplos, pero en la Biblia hay muchos lugares donde no se sabe exactamente qué quiso decir el autor. Y, ¿sabe, hermano? Yo creo que está bien. Está bien, porque la palabra de Dios está viva. No la podemos limitar. Y puede ser, hermanos, que aún se sigan descubriendo cosas, manuscritos, que estén y que digan la verdad de esa parte y le revelen cosas nuevas a las futuras generaciones. Y además, como es la palabra misma de Dios, no la podemos encuadrar en esto. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que están aquí y que usted, por mucho que las lea, no se les van a hacer reveladas. Hasta que usted las lea, las busque de corazón y el Señor les revele lo que es. En definitiva, nuestra Biblia actual está basada en los textos originales, por lo que debemos obedecer sus mandatos. De lo contrario, tendríamos una base legítima para desobedecer un mandato de la Escritura donde el texto original esté en duda. O sea, si no, como que Dios no quiso decir realmente no adulterarás, como que está mal traducido. El escritor no quiso decir eso. Bien, podamos adulterar. Eso no, lamentablemente no es así, porque está bien traducido. Como también el punto de que han querido distorsionar donde estos ángeles vienen a rescatar a Lot y ellos dicen, lo queremos conocer a estos ángeles, estos hombres de la ciudad malvados. No querían decir que ellos querían abusar de ellos, no. Está mal traducido. Y sí está bien traducido. Y además, en otra parte, no lo tengo ahora, pero en el Nuevo Testamento dice que esas ciudades fueron destruidas por la perversión de sus corazones. Y no solamente esa ciudad, porque podemos decir, pero es un caso, no. Otras ciudades también fueron destruidas por la perversión. Entonces nos damos cuenta
que si hubiera dudas, no estaríamos obligados a obedecer esa parte de la Escritura. Pero prácticamente no hay ninguna duda en el 99%. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Básicamente, obedecer la palabra de Dios. Y si alguien llega diciendo, yo descubrí otra revelación, otro significado, no era eso, hay que tener cuidado. Porque lo más probable es que sea algo falso. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es que Dios le dé la revelación a uno solo por allá, y ya, tengo la verdad. Ah, bien, dinos, a ver con qué vaya a salir ahora. Sino que debemos basarnos en lo que dice la palabra del Señor y que esté corroborada también por otros eruditos y también pastores y líderes que siempre han estudiado la palabra de Dios con devoción, buscando de Él. Y eso es lo que el Señor desea. Vamos a leer Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, es una palabra muy conocida. Isaías 55, 10 al 11. Dice la palabra del Señor: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. No crea, hermano, que a Dios se le pasó que los originales se iban a perder y iban a quedar copias y que después iban a haber traductores y después se podría distorsionar. A Dios, se me pasó. Se metió el Vaticano, no los pude parar. Los ortodoxos, no los pude parar. Los islámicos, estos musulmanes, que también los meten ahí a todos, que distorsionaron la Biblia. Hasta en la India se metieron todos a distorsionar, hasta los chinos se metieron a distorsionar la Biblia. Y lo que tenemos es mentira, dice. Y es increíble cómo la gente prefiere creer una mentira que la palabra de Dios, que es veraz. O inventar cientos de excusas. Y aquí dice la Biblia que así como Dios envía la lluvia, así como germina el fruto y produce fruto, así dice el versículo 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Convencer a las personas que están en pecado. Hay una canción que dice, a pesar de todo, se cambian vidas. A pesar de todo, al ser predicada la palabra de Dios, las vidas son cambiadas. ¿Qué quiere decir? Que esta es la palabra de Dios. Al ser predicada, y no importa el idioma, las personas llegan a Cristo. Y ellos buscan al Señor y se arrepienten. Y es porque esta palabra es inspirada por Dios. Y ahí finalmente dice, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. En todos los lugares. Sea en una playa, en el campo, en la cárcel donde está lleno de personas, en un hospital. Ahí Dios la va a hacer prosperar. Y así lo ha hecho. Hasta en los lugares más recónditos, en los lugares más difíciles de llegar. Ahí está la palabra de Dios. Así que con esto, hermanos, los dejo para que podamos meditar en el Señor y podamos ver cómo el Señor usó a estos hombres y los libró de errores, y que mientras nuestra Biblia, y preocupémonos de que las nuevas versiones veamos ahí una reseña de que estén guiadas por el original. Y el Señor nos va a ayudar y a bendecir. Les invito, hermanos, a que oremos.